Muy bien, shalom a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este estudio de Torah en un año. Gracias a los que se están conectando. Hoy es 28 de febrero del año 2021. Estamos justamente pasando la mitad del mes de Adar. Eso lo podemos ver por la luna. Ustedes se dan cuenta, estamos en luna llena y en exactamente un mes estaremos conmemorando el Pesa o la Pascua, que cae el 28 de marzo. Estaremos recordando precisamente la salida de Egipto y también la muerte de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Vamos a orar para comenzar en esta tarde. Te damos gracias, nuestro Dios, porque nos das la vida, nos das todas las cosas, Señor. Gracias por tu Torah. Aferramos a ella, Señor, como el árbol de vida, sabiendo, Señor, que de ella dependemos. Pedimos, Señor, el Espíritu Santo, pedimos tu dirección y bendiciones sobre quienes estamos aquí, Señor. Tenemos peticiones en nuestro corazón y las ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Yeshua, Señor, el sobrino de Juan Carlos, Humberto, bendícelo, Señor. Si es tu soberanía, Señor, si está en soberanía, sánalo con tu poder, Padre. Así mismo seguimos orando por el papá de Luis, para que sigas orando en él con tu poder, al hijo de nuestro amigo Jairo también, para que sigas sanándolo. Pedimos, Señor, también por el embarazo de Darly, Diego, que sea término, que tú sigas dirigiendo, Señor, con tu poder. Gracias, Señor, porque podemos refugiarnos en ti, Señor. Creemos. Sabemos, Señor, que estás con nosotros. Pedimos, Señor, sabiduría y también bendiciones en esta nueva semana. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. Voy a compartir pantalla, como siempre. Bienvenidas todas las preguntas, cuando ustedes lo estimen conveniente, comentarios adicionales. Vamos a hablar de un tema bastante interesante dentro de esta Parashá Tetzaveh. Tetzaveh es el verbo que encontramos en Éxodo 27:20, donde arranca precisamente esta parashá. En 27:20, allí encontramos un verbo que dice y mandarás. Ese verbo mandarás es en hebreo tetzaveh. Y precisamente de esa ordenanza en particular es que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de unos temas acerca de la naturaleza que nos reflejan precisamente ese primer versículo que ya lo vamos a leer. Si algún biólogo o alguno de los ambientales que tenemos aquí, si conocen algo del tema que vamos a hablar, por supuesto, bienvenidos, porque de allí vamos a sacar la aplicación. Nos ubicamos en ese primer versículo, el de Éxodo 27:20, que dice, y mandarás, ahí está, Tetzaveh, a los hijos de Israel que te traigan algo muy especial, de lo cual vamos a hablar hoy, que es aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué? Para el alumbrado, para arder continuamente las lámparas. Veamos el versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana. Es decir, las lámparas ardían desde la noche, toda la noche, hasta la mañana. Ardían las lámparas. Cuando ya se apagaban, hacían limpieza para volver a encenderlas en la tarde siguiente. Dice que es estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. En ese versículo 20, nos vamos a detener en esta tarde, de toda esta paracha, encontramos muchas lecciones acerca precisamente de ese aceite puro de las olivas machacadas para el alumbrado. Vamos a hablar un poco acerca de ese aceite de las olivas, de ese aceite de oliva puro que quizás usted conoce muy bien, es muy famoso, el aceite de oliva que llamamos virgen y después el extra virgen, que quizá usted lo consume en su casa, sabe las propiedades que tiene, los omegas, ¿cierto? El beneficio para su cuerpo. Y
aunque trae esos beneficios para la salud, también hay unas grandes lecciones que vamos a encontrar aquí a través de esta ordenanza que el Señor le dijo a su pueblo que trajera un aceite que tenía varias características. Número uno, era un aceite puro. Número dos, es un aceite de las olivas. Y tercero, ese aceite se extraía machacando, presionando la oliva, se extraía el aceite. Así que tenemos muchas lecciones por aprender en esta tarde acerca de esto. Muy bien. Vamos primero a ir a Génesis 28, capítulo 8. Capítulo 8, los versículos del 10 al 11. Y allí vamos a encontrar una de las primeras referencias que aparece acerca del aceite de oliva en la escritura. Voluntario, si lo tiene adelante. Génesis 8, del 10 al 11. Dice así: envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, pero no halló la paloma donde posarse y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó unos otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Hasta ahí. La Hasta paloma ahí. volvió. ¿Cómo? Sí, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a mi papá. Entonces ahí encontramos la primera referencia, una de las primeras referencias que habla la escritura acerca de este árbol de donde se saca el aceite de oliva. Y vemos allí que precisamente Noé utiliza una paloma. Ya han bajado las aguas, ¿cierto? Después de ese diluvio, esa historia ya la contamos hace un tiempo. Y envía una paloma y la paloma recorre, ¿cierto? Todo el planeta o el planeta cercano donde estaba el arca y regresa con su boca, en su boca, una hoja de este árbol precisamente, de un árbol de olivo. Este árbol de olivo tiene varias características interesantes, entre ellas que es un árbol muy longevo. Ahora al final les voy a mostrar una parte de un video donde vemos precisamente allí en el jardín del Getsemaní, donde Yeshua oró, ¿cierto? Antes de su crucifixión, existen árboles de incluso más de 2000 años. O sea, quizás uno de esos árboles presenció a Yeshua allí arrodillado en ese jardín del Getsemaní, su sufrimiento. Es un árbol muy longevo y es un árbol que tiene en características interesantes. Fíjense aquí que fue uno de los primeros que se dejaron ver justo después del diluvio. Y está, por supuesto, desde allí durante toda la historia, acompañando hasta hoy en día la historia de Israel por sus características. Muy bien. Entonces, lo primero es el terreno. Para poder sembrar este árbol de oliva, se necesita un terreno con unas características especiales, ¿cierto? Se necesita, como en todo, como cuando uno va a sembrar, ¿cierto? No somos agricultores. En algún momento lo practicamos en la materia de jardinería del colegio, que hay que preparar el terreno, hay que labrar la tierra para que esté listo, que los nutrientes, ¿cierto? Puedan homogenizarse para que esté listo para que se pueda sembrar, para que pueda haber allí un árbol como este, el árbol de vida. Vamos a leer una parábola muy hermosa, que está en Mateo 13, del 1 al 9. Voy a pedir a otro voluntario que la lea mientras la buscamos. El Señor Yeshua siempre se refería en parábolas. Esta costumbre de hablar en parábolas es lo que se conoce como midrashim. Es un término muy usado en el argot, digamos, de los judíos de esa época, que hoy los judíos heredaron muchos de esos midrashim. Un midrashim es eso, es hablar a través de alguna historia, como lo hacía Yeshua, para ilustrar algo
que está en la Torá. Entonces se utilizan estos midrashim, o como conocemos nosotros como parábolas, para poder entender la Torá, para poder llegar y comprender de alguna manera esa parábola. Entonces vamos a leer esa parábola famosa del sembrador de Mateo 13. Vamos a leer del 1 al 9 y luego del 18 al 23. Entonces, si hay algún voluntario, adelante. 13 del 1 al 9 dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo unas parábolas, muchas cosas como esta. En parábolas, muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Muy bien, muchas gracias. Ya antes de que leamos el versículo 18 en adelante, entonces encontramos aquí una parábola muy conocida, muy interesante, ¿cierto? Con muchas aplicaciones, por supuesto, que hoy no vamos a tratar todas, pero vemos allí que hay un sembrador como el que vemos en la figura. Traté de buscar la que más se asemejara, ¿no? Entonces vemos que él está sembrando, por supuesto, y su objetivo es que la semilla caiga en buena tierra, ¿cierto? En la tierra que se ha labrado. Pero por supuesto, las semillas, cuando él va esparciendo, pues algunas caen allí en la parte derecha en el camino, donde como vemos en la parábola, pues vienen unas aves, como vemos allí, y se las comen, ¿cierto? La semilla no alcanza a quedar en tierra. Otra, en los pedregales, es decir, cercano al camino, quizás en la orilla del camino estaban allí los pedregales. Por supuesto, ahí no hay tierra abonada, y dice la parábola que brotó pronto, pero como no había profundidad, eh, dice que se secó, dice salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. Otra parte cayó en espinos, quizás en lo que conocemos como la maleza, los espinos, allí cayó parte de esas semillas y dice la escritura que los espinos crecieron y la ahogaron. Y finalmente que una parte sí cayó en el lugar que era objetivo del sembrador, en buena tierra, y dio fruto, dice la escritura, a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien interesante. Vamos a ver la misma explicación que da el Señor Yeshua de la parábola a partir del versículo 18. Entonces, si alguno lo tiene allí, adelante. 18 al 23, allí mismo en el mismo capítulo de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del Gracias. sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 160 y a 30 por uno. Muchas gracias, Darly. Entonces aquí vemos la explicación que el mismo Yeshua hace de la parábola que acaba de decir. Y como vemos en lo que acaba de leer Darly, los terrenos son similares o se asemejan a nuestros corazones. Vemos allí diferentes tipos de terrenos, así como hay diferentes tipos de corazones dispuestos a qué? A escuchar la palabra. Lo vemos allí que el mismo Yeshua dice, cuando alguno oye la palabra, así que la semilla es como esa palabra, ¿no? Que se riega. Así como hacemos aquí y en muchos otros escenarios donde se habla acerca de la Torá o de la palabra. Entonces, aquí vemos que
el Señor Yeshua dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, así como vienen las aves y en el camino se comen esas semillas, viene también el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, alguien que de pronto escucha la palabra, pero no se da el tiempo de poder entenderla y asimilarla, pues fácilmente es arrebatado. El segundo tipo de corazón que dice Yeshua que hay en el mundo es el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra y le parece hermoso, ¿cierto? Qué hermoso escuchar la palabra, poderla compartir. Eh, al momento la recibe con gozo, versículo 21, pero como no tiene raíz, o sea, como no la interioriza, sino que es de corta duración, o sea, simplemente una emoción. Por eso hay que tener en cuenta, tener cuidado con las emociones. Las emociones las colocó el Señor en nuestros corazones. Por supuesto que las debemos usar para deleitarnos, alabar, danzar al Señor, pero el problema es cuando solo estamos guiados por las emociones. Y eso es lo que pasa con el que es sembrado en pedregales. Dice el versículo 21, al venir la aflicción, viene la persecución. ¿Y qué hace él? Tropieza, ¿cierto? Se aparta, porque viene alguna dificultad, algún problema y dice, no, yo no sigo estudiando la palabra del Señor. Ese es otro de los tipos de corazones. Tercero, Mauricio, adelante. Mauricio, Sí, ¿le puedes dar entrada a Enrique Ceris? Que es que dice que él está tratando de entrar, pero no sé por qué no puede entrar. Si haces ya el le di favor. entrada a los que ya me han pedido, ya les di entrada. Mira aquí que Déjame un segundo. Gracias, qué pena interrumpirlo. No se preocupe. Sí, ahí acaba de entrar Janetcita, que le acaba de dar entrada en este momento. Pronto decirle a Kike que salga y vuelva a entrar a ver si de pronto puede ser eso. Listo. El tercer tipo de terreno, de acuerdo a la parábola, es el que es sembrado entre espinos. Pues cae entre los espinos. Dice que es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, fíjense que eso es muy aplicado a nosotros hoy en día, ¿no? Que andamos en afanes. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Qué mejor descripción que lo que nosotros vivimos, ¿no? Andamos afanados por las cosas de este mundo y por las riquezas, por acumular. Eso sucede mucho en este planeta. Eso ahoga la palabra y eso lo vemos, ¿no? La gente que anda afanada dice, yo no tengo tiempo para escuchar la palabra, no tengo disposición, estoy dedicado en acumular recursos y eso pasa, que los espinos, que es un símbolo de las riquezas, ahogan la palabra. Ahora sí estoy dando entrada a Quique en este momento. Muy bien. Y el último terreno o el último tipo de corazón es el que es una buena tierra, ¿cierto? Donde pueden hacer un árbol como el que vamos a hablar hoy, el árbol de olivas. Entonces, el que es sembrado en buena tierra, oye, dice la escritura, oye y entiende la palabra y por eso da fruto, es decir, actúa, es decir, obedece la palabra y eso produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjense aquí que a través de esta parábola el Señor ilustra los tipos de corazones, como hay diferentes tipos de terrenos, como vemos en la imagen, donde puede caer la semilla, también hay diferentes corazones, dependiendo de la circunstancia en que estemos viviendo. El Señor quiere que seamos buena tierra y esas son las buenas noticias, que si usted o yo somos piedra o somos espinos o somos como el camino, donde es difícil que la palabra penetre, hay una buena noticia y es que el Señor puede cambiar nuestro corazón. Eso lo leemos en un texto precioso de Segunda de Crónicas 7:14, cuando Salomón estaba dedicando el templo, no el santuario como lo hablamos la vez pasada, sino el templo ya de piedra, majestuoso templo que hizo Salomón. Dentro de esa oración, el Señor le dice a Salomón, después de esa oración le dice, condicionalmente, si se humillare mi pueblo, es decir, el pueblo que tiene un corazón como las espinas o como las piedras o como con el camino, si usted está dispuesto a cambiar, como yo, que estoy también, quiero cambiar mi corazón, dice que si se humillare mi pueblo, que somos nosotros que estamos aquí, sobre el cual mi nombre es invocado, está hablando del pueblo del Señor. Segundo, y oraren al Señor, se comunican con el Señor, abren su corazón. Tercero, buscan mi rostro continuamente, así como lo hacía el pueblo y como lo hacía, por ejemplo, Moshe, que lo hemos visto en esa escritura, y se convierten de sus malos caminos.
Recuerden cómo ilustramos cada vez que hay un Rosh Hashanah, una luna nueva, que así como la luna se renueva, también queremos que nuestros corazones se renueven. Entonces, dice la Escritura, yo oiré desde los cielos. Segundo, perdonaré sus pecados. Y tercero, sanaré su tierra. Y aquí también esta tierra está hablando de nuestro corazón. Así que el Señor puede sanar nuestra tierra. Si nuestra tierra es como espinas, que estamos enredados en el mundo, no tenemos tiempo, nos despertamos y salimos corriendo a trabajar, o nuestra tierra es como los pedregales, que no tenemos raíz, simplemente es una emoción escuchar la palabra y después nos apagamos, pero queremos ser constantes, el Señor también puede cambiarnos. O si nuestro corazón es como el camino, ¿cierto? Donde simplemente no hay nada de profundidad y vienen las aves, o en este caso el enemigo, y arrebata. La buena noticia es que el Señor puede cambiarnos, el Señor puede restaurarnos si nos humillamos, si humillamos nuestra vida, si oramos, si buscamos su rostro y nos convertimos del mal camino, el Señor, dice la Escritura, nos perdona y también sana la tierra. Qué hermoso, ¿cierto? El Señor puede cambiar ese terreno. Ahora, ese terreno que vamos a ver aquí, se puede sembrar también un árbol muy precioso que vamos a hablar en esta tarde. ¿Okay? ¿Comentarios? Adelante. Muy bien. Y vamos a hablar de ese árbol de olivas. Según el texto que leímos hoy arrancando, la orden del Señor era que trajeran un aceite puro de olivas machacadas para la alumbrada. Ahora, ¿a quién representa ese árbol de olivas? Porque el Señor utiliza ese árbol de olivas, un árbol tan interesante y que se habla tanto en la Escritura. Vamos a ver algunos textos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 11. Si alguno lo tiene, adelante. Jeremías 11, versículo 16. Dice así: olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto, llamó Jehová tu nombre, pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Muchas gracias. Entonces aquí vemos algunos de los árboles con los cuales el Señor nombra a su pueblo. Que ustedes se dan cuenta, aquí en este capítulo el Señor está hablándole directamente a Israel. Y por supuesto que está pronunciando un juicio sobre ellos. Y les dice, tú eras un olivo verde, así como el que vemos aquí en la figura, un olivo verde, hermoso en su fruto, tal cual como lo vemos aquí. Pero Adonai llamó tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él. Es decir, como Israel violó el pacto, se apartó del camino, nos apartamos, porque somos Israel, nos apartamos del camino, el Señor aplicó los juicios. ¿Cuáles juicios? Los que estaban en la misma Torah. Veamos otro ejemplo. Allí más adelante, en Oseas capítulo 14 y el versículo 6. También el Señor está hablando a Israel, es decir, nos está hablando a nosotros. Si alguno lo tiene, adelante. Dice así: se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Muchas gracias. Entonces aquí vemos otra referencia que habla en otro de los profetas, que es Oseas, donde el Señor le está hablando a Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque al comienzo de ese capítulo, el Señor dice, vuelve, oh Israel, a Adonai tu Dios. Le está hablando a Israel. Y allí le dice, justo en el versículo anterior, yo seré Israel como rocío, él florecerá, y habla de otros árboles, ¿no? Como el lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Así que el Señor nos llama a nosotros, a su pueblo Israel, como el olivo. El olivo debe tener unas características especiales que vamos a ver aquí, con la que el Señor llama a su pueblo. Ahora, hablamos del terreno, el Señor cambia los terrenos, quiere un terreno expuesto para él, pero también hay una raíz. Todo árbol tiene una raíz. Leamos quién puede ser la raíz. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, 16.
Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muchas gracias, Darle. Entonces aquí podemos ver, como lee Darle aquí, eh, que ¿quién es la raíz? Yeshua, el que está hablando en el versículo 16. Él es la raíz. Un poquito antes, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, también encontramos una referencia muy similar. Si lo tienes ahí, Darly, muy cerquita, adelante. Adelante. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muchas gracias. En este capítulo se habla de unas características. Se habla del león de la tribu de Judá, que es una referencia a nuestro Mesías, Yeshua. Y también se habla de la raíz de David. En varias ocasiones el Señor utiliza ese símil. Vemos en Isaías capítulo 11 que habla que una vara saldrá de David, un vástago retoñará. Entonces estamos hablando de Yeshua precisamente como la raíz. Mantenga esa imagen de la raíz que es Yeshua y que el árbol, en este caso el árbol de las olivas, es o somos nosotros, su pueblo Israel, para lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Qué pena, una pregunta. Adelante. ¿A qué se refiere con los 7 sellos? Los 7 sellos, muchas gracias, Darly, por la pregunta. Los 7 sellos es, vamos a irnos al contexto histórico, digamos, no es el tema de hoy, pero vamos a hacer como un resumen. Con los sellos se aseguraban los rollos. Recuerden que los libros eran rollos, ¿cierto? Eran rollos. Con eso se daba una seguridad, ¿cierto? De que nadie lo iba a abrir, sino solo el que tenía la autoridad. Era lo que significaba el sello, que el libro no se podía abrir, sino solo el que tenía la autoridad. Y eso se hacía con los diferentes rollos. Los reyes lo utilizaban de esa manera para que algún edicto, alguna ley, o algún otro escrito fuera protegido. En este caso nos encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis con un rollo que tiene 7 sellos, no solo uno, sino tiene 7. Y en ese contexto en que ve Juan la visión, ve que nadie puede abrir, nadie tiene la autoridad para abrir ese sello, no se encuentra nadie, hasta que se vio allí a un cordero, dice la escritura, como inmolado, y ahí es donde nombra el león de la tribu de Judá, es decir, el mismo Yeshua fue el único que tuvo la autoridad y los méritos para poder abrir esos sellos. Y cada sello es bien interesante, es una profecía bíblica que se extiende desde la época en que Yeshua muere hasta el día de hoy. Bien interesante para hablarlos en otro momento allí, pero digamos es el contexto, Darly, de cómo se usa allí la palabra. Vale, gracias. Haber respondido en algo. Entonces, vámonos ahora al olivo. En la escritura se habla de que el olivo se injerta. Entonces aquí es donde vamos a empezar a excavar un poquito en este capítulo de Romanos 11. Vamos a Romanos 11, vamos a leer Romanos 11 del 17 al 24. Vamos a ver algunas de las aplicaciones de la biología. Yo no lo soy, traje algunas referencias para poder explicar lo que quizás Pablo quiso explicar. Quizás muchos de ustedes conocen esa actividad de injertar. De hecho, se utilizaba mucho antes de los tiempos de Yeshua, se utilizaba esa técnica del injerto. Por supuesto, el rabino Shaul o Pablo, cuando hace esta comparación del injerto, muy probablemente sabía a qué público se estaba dirigiendo y que quienes lo hacían, pues sabían a qué se le estaba refiriendo y por eso lo utilizó. Quizás nosotros, como ya estamos un poco alejados de la agricultura, no lo conocemos muy bien, pero vamos a tratar de acercarnos, obviamente, con el conocimiento que tenemos. Si alguno tiene, por supuesto, algún comentario adicional, bienvenidos. Vamos a leer primero el texto de Romanos 11, 17 al 24. Vemos algunas de las palabras en griego que fue escrito esto. Nos vamos a la biología
y luego regresaremos al texto para poderlo interpretar. Entonces, Pablo está hablando aquí que hay otros pueblos diferentes al pueblo de Israel que también tienen derecho a ser salvos. Y leemos allí a partir del versículo 17 de Romanos 11, dice, pues si algunas de las ramas, aquí está hablando el olivo, de las ramas fueron desgajadas, es decir, cortadas, ¿no? Podadas. Y tú, siendo olivo silvestre, le está hablando a los que en la escritura llama a los gentiles o los otros pueblos diferentes de Israel, ha sido injertado en lugar de ellas. Ojo, en lugar de ellas. Ojo que dice que algunas ramas, al comienzo del versículo dice, algunas ramas fueron desgajadas, no todas, algunas. Y un olivo silvestre, es decir, un olivo diferente, fue injertado en el lugar de esas ramas que fueron cortadas. Y ha sido hecho participante de la raíz. Ojo, recuerden que es la raíz, ¿no? Y de la rica savia del olivo. Aquí hay una cantidad de aplicaciones hermosas. No te jactes contra las ramas. Le está hablando a los nuevos conversos que no eran israelitas. No te jactes contra las ramas, o sea, contra los israelitas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino al contrario, la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, le dice Pablo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, las que estaban antes, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice Pablo a los gentiles. Y aún ellos, es decir, a los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados también ellos. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los israelitas, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Muy bien, entonces aquí Pablo utiliza un símil de este árbol, de una práctica que era injertar, y habla de un olivo natural, refiriéndose al pueblo de Israel, que había un olivo, ¿cierto? Un olivo natural, del cual fueron desgajadas unas ramas que por no creyeron en la raíz Yeshua, fueron desgajadas. Y en su lugar son injertados ramas de un olivo silvestre, o sea, un olivo que no es el olivo natural, fueron injertadas allí, como vemos en la imagen de ese injerto, fueron injertadas allí, y le dice Pablo, no te jactes de hablar mal contra el olivo natural porque tú dependes de esa raíz. Así como esos que fueron desgajados pueden volver a ser injertados, poderoso Dios para hacerlo, tú también, ¿cierto? Así que hay un mensaje bien hermoso. Vamos a tratar de ver algunas de las lecciones que encontramos en esta aplicación, en este midrashim que está haciendo Pablo con el injerto en el olivo. Entonces encontramos en el texto de Romanos 11:17 varias palabras. Yo las he traído aquí. Aquí estamos en el griego. La primera de ellas de acuerdo al Strong, es la 1636, que es precisamente la que se llama elaía. Elaía dice que es una palabra femenina, dice que es un olivo o una oliva o una aceituna o el árbol o el fruto, olivo, olivos o aceituna. Aquí está hablando de que es precisamente esa palabra cuando Pablo habla de que de que has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. A ese se refiere. La segunda palabra la encontramos, es el Strong 2565, Cali Elaios, dice que es un olivo cultivado. Aquí está hablando precisamente del pueblo de Israel. Un olivo cultivado, dice domesticado, me gusta esa palabra, o mejorado. Finaliza diciendo un olivo bueno. Resulta que así como a los animales se domestican,
las plantas también se pueden domesticar. Eso lo ha hecho el hombre desde que empezó a sembrar la tierra. El hombre empieza a sembrar la tierra, trae semillas silvestres y empieza a domesticar, dependiendo de sus necesidades, del tipo del fruto que necesita, de la cantidad que requiere para su sustento o del tipo, ¿cierto? Y eso se ve hasta el día de hoy, esa domesticación de los árboles silvestres, que precisamente gracias a eso es que nosotros podemos comer aquí en las ciudades. Entonces, el apóstol Pablo nombra que el pueblo de Israel es como ese olivo cultivado o ese olivo domesticado, ese que es bueno, de acuerdo al Strong 2566 que vemos aquí más abajito, que es la raíz de esa palabra, que el león dice mejor que muchos o muy bien, es un olivo que ha sido cultivado, que ha sido domesticado, que es bueno. Y lo compara Pablo a Israel. Pero también habla de un olivo silvestre. Ese es el Strong 65, que ven ustedes aquí, el Strong 65. En un segundo ponemos un láser para que sea más fácil. Entonces, el Strong 65 se llama Agrielaios. Ese significa olivo silvestre, olivo que es silvestre. Entonces, vemos aquí que precisamente Pablo utiliza, por un lado, una palabra para hablar del olivo, que es un olivo cultivado, domesticado, para hablar del pueblo de Israel, un olivo bueno, y también un olivo silvestre, que no ha sido domesticado y que a eso se refiere a los otros pueblos diferentes a Israel, del cual somos tú y yo. Ahora, hablando del olivo cultivado, encontré en esta referencia, aquí siempre les pongo las referencias, dice que hablando de esa domesticación de los árboles, esto implicó que aun cuando dichas variedades domesticadas aún seguían siendo la misma especie de las variedades silvestres, ojo, ¿cierto? Sigue siendo la misma variedad, solo que se domesticó. Desarrollaron características morfológicas y fisiológicas diferentes que las separaban ligeramente. Así que el árbol, o en este caso el olivo, que es domesticado, que se cultiva, aunque de acuerdo a esta referencia sigue siendo la misma especie de la silvestre, tiene una separación ligera. ¿Por qué? Porque ha desarrollado características morfológicas y fisiológicas diferentes. Eso pasa también con los animales, ¿no? Los animales que hemos domesticado, que el hombre ha domesticado, han adoptado algunas características diferentes al que es todavía silvestre. Lo mismo pasa con las especies. Fíjense que también el pueblo de Israel, que fue cultivado por el Señor, eso lo vemos en la escritura, ¿no? El Señor elige a Abraham, elige un pueblo a través de él y su descendencia, lo cultiva, ¿cierto? Con sus propias manos, lo hace suyo. Este pueblo adquiere unas características fisiológicamente diferentes a las demás y quizás la característica más distintiva es la Torá. A este pueblo se le dio la Torá, que lo que tú y yo estudiamos. Muy bien, vamos adelante. También encontramos en Romanos 11:17 el verbo que dice injertar. Es el Strong 1461, como vemos aquí, que significa ekentrizo. Eso es griego. Recuerden que esto es griego. Y esto significa insertar, me gusta esa palabra, o injertar. Era, digamos, el verbo que utilizó allí Pablo y así fue traducido como injertar. Ahora, esta palabra enquetrizo tiene o la podemos dividir en tres partes. La primera parte es un F, que significa en o dentro. La segunda parte es un ket vov, que significa aguijón. Pablo utiliza esa palabra aguijón en la carne en otro versículo en sus cartas, o un pinchazo. Y finaliza diciendo pisa, esa palabra, que significa raíz. Entonces, podemos decir que esta palabra injertar quiere decir como un aguijón que entra en la raíz. Bien interesante, ¿no? Según esta referencia de BitLab del 2013, el injerto es un proceso por el cual segmentos, ojo con esto, segmentos de diferentes plantas, en este caso silvestres, son conectadas e inducidas, chévere esa palabra, ¿no? Inducidas a crecer juntas, ¿como cuánto? ¿Como dos plantas? No, ojo con esto, como una sola planta.
Eso es muy importante en la aplicación que Pablo habla de Romanos 17:11. Él no está hablando de dos plantas. No podemos hablar de que nosotros somos dos pueblos. Nosotros somos un solo pueblo. Tanto el olivo natural, que es Israel, como el olivo que es injertado, que va a depender de la misma raíz, del tallo, va a depender del tallo, que es Israel, que somos quienes aceptamos al Mesías, según la escritura, quienes aceptamos al Mesías somos injertados en el olivo natural, somos una sola planta, no somos dos plantas. Podemos tener diferentes nombres, diferentes denominaciones, religiones, iglesias, etcétera, pero somos un solo pueblo. Así que tú y yo, cuando aceptamos al Mesías Yeshua, somos un solo pueblo con el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Israel porque dependemos del mismo tallo, que es Israel, y de la misma raíz, que es Yeshua. Miremos esta otra referencia del año 98 del señor Rivas Torres. Usualmente lo que se hace es injertar las ramas de una variedad en la raíz de la otra. A la planta que presta su raíz, en este caso el olivo natural Israel, se le llama patrón. Y a la que pone las ramas, es decir, el olivo silvestre, se le llama injerto o variedad. En este caso, el patrón es Israel, es el olivo natural, y las ramas que han sido colocadas, que han sido segmentadas y colocadas, en este caso, en el caso del olivo, se usa en el tallo, se les llama injerto o variedad, del cual somos tú y yo. Pero finalmente, de acuerdo a la biología, somos una sola planta, de acuerdo al texto de 11:17. Diputación Floral del año 2016 dice, la planta patrón, es decir, el olivo natural, tiene ciertas características que le permiten hundir sus raíces en ciertos terrenos donde la variedad injertada no podría subsistir con raíces propias. Ojo con eso. El olivo silvestre necesita la raíz del olivo natural o porque dicho patrón, el olivo natural, tiene mayor resistencia a enfermedades en sus raíces y las bases de sus tallos que las variedades injertadas. Fíjense esta otra característica del injerto. El injerto depende del olivo natural porque el olivo natural tiene raíces fuertes, tiene resistencia a enfermedades y que el olivo natural, el olivo silvestre no podría subsistir con raíces propias. Es decir, el injerto necesita estar conectado al tallo del olivo natural. ¿A qué vamos con todo esto? Claramente Pablo está diciendo que nosotros, los que hemos aceptado al Mesías en la diáspora, es decir, que originalmente no éramos israelitas, cuando aceptamos al Mesías, somos como este olivo silvestre. Nos injertamos en ese tallo para formar una sola planta. Vamos a compartir la misma savia, los jugos que van y suben desde la raíz que toma todos esos minerales, van a ir también al injerto. El injerto no tiene raíces, necesita estar conectado al olivo natural. De la misma manera, nosotros que hemos conocido al Mesías en la diáspora, no podemos decir, es que Israel fue desechado. Eso no es lo que está diciendo Pablo, todo lo contrario. Él dice que algunas ramas fueron cortadas. Por supuesto, sabemos que algunos israelitas no aceptaron a Yeshua y por lo tanto, la rama que se separa de su raíz, pues no puede vivir. En su lugar, quienes aceptamos al Mesías y veníamos como olivos silvestres, no siendo israelitas de nacimiento, fuimos injertados en el árbol original. Por eso no podemos desechar al pueblo de Israel. Vamos a injertarnos y vivir como uno solo, como seremos en el reino milenial que el Mesías venga a instaurar. Seremos un solo árbol que depende de la misma raíz que es Yeshua. Ojalá lo estén entendiendo. Preguntas, por supuesto, estamos atentos o comentarios adicionales. Diputación Floral, Departamento de Agricultura, también del señor Rivas Torres, del año 98, dice, una de las 6 claves del éxito de un injerto es que depende de un buen contacto. Ojo con eso, interesante. Un buen contacto entre el cambium vascular. Yo, cuando vi esa palabra, pues no entendí. Cambium vascular claramente es la savia.
Esa sí la entendemos, ¿no? Por las clases de biología del colegio. Es decir, usted tiene que, tanto el injerto como el olivo natural tienen que ser cortados. O sea, la savia tiene que verse, la savia tiene que florecer. Debe haber una herida entre los dos. Ojo, tiene que haber una herida para los dos para que puedan estar en contacto, de acuerdo a los científicos deben estar en contacto. La savia tiene que estar en contacto con la savia del injerto para que pueda fluir, dice, eh, tanto la rama injertada como en la raíz patrón. Entonces aquí vemos un ejemplo en esta figura abajo de cómo funciona ese injerto. Hay que cortar tanto el natural como el silvestre. Ambos tienen que sufrir heridas, ambos tienen que pasar por pruebas. Creo que eso lo conocemos muy bien. Y después el olivo silvestre tiene que injertarse en el olivo natural para hacer uno solo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nos aseguramos que es uno solo? Porque el agricultor tiene que después forrar, como lo vemos allí en las imágenes, con cinta fuerte, tiene que hacer un fuerte, un pegue muy fuerte con esa cinta para evitar que se vaya a soltar. Aquí vemos cómo el Señor Yeshua, y lo vemos en varios textos de Pablo, cuando dice que el Señor, que ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil, sino somos uno solo, que el Señor vino a separar ese muro que había entre los israelitas y las otras naciones. Eso vino a hacer Yeshua. Sus méritos fueron tan grandes, tan poderosos, ¿cierto? Él hizo de los dos pueblos de esa escritura uno solo. Hizo lo que Pablo está explicando aquí y lo estamos tratando de entender a través de la biología, que somos uno solo. No hemos desechado a Israel, ni el gentil está por fuera del reino. Somos uno solo. Espero que lo tengamos muy claro. Aquí tenemos otras dos pensamientos de la Junta de Andalucía. Esto es de España, 2007. En el caso del injerto, tras haber puesto el cambio vascular, ahí estamos hablando de la savia, ¿no? De patrón y rama en contacto, por supuesto, con el injerto y haber crecido juntos, el conducto del xilema, ¿qué pasa? ¿Se vuelve qué? Uno solo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Gentiles, israelitas, nosotros somos uno solo, no somos dos árboles. El xilema, lo que fluye dentro de nosotros, es uno solo. Estamos en contacto, estamos íntimamente. Dice, termina diciendo el pensamiento, por lo que aún las ramas del injerto son nutridas con la savia de dónde? Que proviene de la raíz patrón. Así que nosotros, gracias a que hubo judíos israelitas que estuvieron dispuestos a sufrir persecución durante muchos años por Roma, en la Inquisición, etcétera, gracias a ese esfuerzo es que hoy nosotros tenemos Biblia. Es que el conocimiento de la verdad llegó hasta nuestros países y podemos tener Biblias a través, por supuesto, de la iglesia cristiana, gracias a la iglesia cristiana que también ha perseverado. La iglesia cristiana le debe a los judíos y podemos nosotros todos hoy tener una Biblia en nuestras manos. Por eso es que Pablo enfatiza en este ejemplo que hoy estamos hablando en esta tarde. Thais y Seiger, 2010, dice, la savia elaborada en las ramas injertadas también alcanza a la planta patrón. Ojo con eso, la savia elaborada en las ramas injertadas también alcanza a la planta patrón. Nosotros como injertos también tenemos una función. Es más, beneficiamos al olivo natural. Nosotros, el injerto, beneficiamos al olivo natural de Israel porque nosotros en nuestras hojas sucede la fotosíntesis. Ustedes bien conocen de los temas en biología. Y la fotosíntesis es la que coge, ¿cierto? Recoge esa energía a través de esa ecuación química, convierte la energía calórica en energía química, toma esa energía y también fluye en sentido contrario, es decir, de las ramas del injerto también beneficia a la planta patrón. Así que vemos aquí que el injerto, Pablo está hablando, tiene un beneficio mutuo, tanto en el olivo natural como en el olivo silvestre. Con eso en mente, volvamos a leer allí en sus Biblias
Romanos 11, del 17 al 24. Romanos 11, 17 al 24. Dice Pablo, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, las del olivo natural, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, te está diciendo al olivo silvestre. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti, al injerto. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Por lo tanto, algunos dicen, ya no hay israelitas. Pablo le está hablando a esos. Bien por su incredulidad fueron desgajadas algunas ramas, pero tú por la fe en quién? La fe en el Mesías Yeshua, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque maravillosamente el Señor te ha injertado, ¿no? Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Qué hermoso texto. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, el olivo natural, si no permanecieren en incredulidad, serían nuevamente injertados. Y eso esperamos también, que nuestros amigos que practican el judaísmo, pero que no creen en el Yeshua o en Jesús, como nosotros lo conocemos, también van a ser nuevamente injertados. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los israelitas, son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Qué preciosa aplicación tenemos aquí del Señor a través de Pablo, a través de este midrashim precioso que hemos tratado de entender en este olivo. Entendemos que el olivo en sus especies, en todas sus especies, está hablando del pueblo de Israel en general, que el olivo natural es su pueblo Israel, que sembró a través de Abraham, y el olivo silvestre somos nosotros, quienes hemos llegado y cuando creemos en el Mesías Yeshua, somos injertados, compartimos la misma savia, los mismos jugos, los mismos minerales. ¿Por qué? Porque estamos anclados en la misma raíz, lo leímos en Apocalipsis, que es Yeshua. Espero que haya quedado clara esta parte. Me avisan si hay preguntas o inquietudes o comentarios adicionales aquí. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. De acuerdo al texto base que leímos hoy, de Éxodo 27, el aceite debía sacarse de ese árbol del que acabamos de hablar, del que tú y yo hacemos parte, debía sacarse el aceite para la unción. Si va a ser, ese aceite se usaría para ponerlo sobre la cabeza de Aarón, se le iba a colocar en la cabeza de Aarón para ungirlo, no solamente a él, sino a sus hijos, sacerdotes también. Pero también ese mismo aceite se utilizaría para ungir a los reyes. David, Salomón y los reyes fueron ungidos también con este mismo aceite. Yeshua también fue ungido. Una mujer del cual el Señor le perdonó, una mujer que fue una discípula de él, lo comentábamos ayer con mi hermano José, que se sentaba a los pies de Yeshua, así como lo hacía Pablo a los pies de Gamaliel. Esta mujer llamada María ungió los pies de Jesús con un aceite muy puro, muy puro. Y como Yeshua lo dijo, esta me ha ungido antes de la muerte por ustedes. Así que vemos que el aceite se va a utilizar en muchas funciones en el pueblo de Israel. Además, ese aceite es el que se va a utilizar en el candelabro, en esos 7 brazos que vimos la vez pasada, para que ardieran, para que se les colocara fuego. Encontramos una característica y es que el aceite debía ser puro. Ahora, según este autor, Siftei Jajamín, este es un rabino, él dice, este aceite debía extraerse de las aceitunas que se encontraban en la parte superior del árbol. Ese era lo usual. Ese aceite puro para la unción, para el santuario, se extraía de las aceitunas de la parte superior del árbol, ya que son las más cuidadas y garantizarían la siguiente característica mencionada en la Torá, pureza.
Así que de esos aceitunas que están en la cima del árbol, de allí se tomaría para el aceite de la unción. Entonces las olivas iban a sufrir un proceso que, de acuerdo al texto de Éxodo 27:20, dice machacadas. No sé si tienen otra versión en sus Biblias. En la mía, en la versión 60, dice machacadas. También puede simbolizar presionadas. Iban a ser presionadas. Y como vemos aquí en esta prensa, esta es una prensa artesanal que data de muchos siglos antes. Quizás una parecida así se utilizaba en el tiempo de Yeshua. De hecho, el jardín del Getsemaní, Getsemaní significa la prensa. En ese jardín del Getsemaní, en la parte baja del monte de los olivos, allí se prensaba el aceite. En ese mismo lugar donde el Mesías Yeshua fue prensado debido al pecado que iba a cargar de todos nosotros, también las olivas se prensaban. Fíjense que no se trituraban, porque si usted tritura las aceitunas, se van a ir las impurezas, ¿cierto? Las cáscaras y otra cosa que no queremos que esté en el aceite puro de la unción. Entonces se presionaban y la presión era muy alta. Veamos aquí este escrito. Dice que ese verbo, machacadas, es el mismo katit. Dice, machaca las aceitunas en un mortero, así como cuando usted machaca el ajo en un mortero, y no las muela en un molino, para que no haya sedimentos, debe ser puro. Fíjense, después de haber extraído la primera gota de aceite, puedes traer el resto al molino y molerlo. Así que era una gota de esas aceitunas. El segundo aceite, que se obtiene por la molienda, no es apto para el uso en el candelabro. Ya no es puro, solo el que se extraía cuando se prensaba. Pero está permitido para las ofrendas de harina, porque también se utilizaba aceite en las ofrendas de harina. Y aquí nos encontramos con varias aplicaciones. La primera de ellas está en 2 Corintios 4:17, precioso texto de Pablo, cuando dice que, si miramos desde el versículo anterior, dice, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque dice, esta leve tribulación, así como las aceitunas pasaban por una tribulación al ser presionadas, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué preciosa aplicación. Ese aceite puro que se extrae de las aceitunas es comparado con cuando usted y yo pasamos por una prueba. ¿Está usted en una prueba? El Señor está permitiendo que usted sea presionado como la aceituna. ¿Para qué? Según Pablo, dice, esta leve tribulación va a extraer en nosotros o produce en nosotros un cada vez más excelente, diríamos un aceite puro y eterno peso de gloria. Qué preciosa comparación hace Pablo aquí. Nos recuerda que debemos incluso gozarnos en las pruebas porque la prueba saca lo mejor de nosotros, así como la aceituna pasa por esa prueba o esa presión en cuando es machacada en el mortero, también el Señor lo hace con nosotros. Muy bien, vamos a ver un video aquí para finalizar. En un par de minutos. Mientras tanto, si hay preguntas o inquietudes, con mucho gusto. Les voy a mostrar un video. Les voy a llevar de tour por Jerusalén. Listo. Les voy a mostrar un video. Estamos con mi esposa haciendo un tour por Israel en este momento. De hecho, paga uno para hacer el tour. Es un tour virtual donde quien habla es una persona calificada y con permiso en Israel para hacer el tour. Así que él nos va a llevar a un lugar muy especial. Nos va a llevar al jardín del Getsemaní, donde vamos a ver allí los árboles de olivas. Nos va a mostrar un árbol de olivas con muchos años. Nos va a mostrar el lugar donde Yeshua oró.
todo lo que significa para nosotros. Espero que disfruten este video tanto como nosotros. Voy a apagar mi micrófono para no hacer interferencias. Regálame un segundo. El sonido me avisan. Muy bien, aquí estamos dentro del jardín o el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní llega al castellano, como a otras lenguas, de la palabra hebrea Gat Shmanim, que significa prensa de aceite, o sea, el lugar donde se fabrica aceite de oliva. Es lógico que en un lugar llamado Monte de los Olivos exista tal establecimiento, y no tenemos que olvidarnos que la fabricación de aceite de oliva no solamente era del Monte de los Olivos, sino de todas las montañas de Judea. Y este es el lugar donde Jesús llega después de la última cena con sus discípulos y se aparta y ora de rodillas. Aquí atrás podemos ver algunos de los árboles más antiguos que hay aquí en el jardín, árboles muy grandes. Y vamos a ver un detalle interesante de cómo se van reproduciendo estos árboles, algo que tiene que ver con las profecías bíblicas sobre la venida del Mesías descendiente de David. Lo que ocurre es que de las raíces del tronco, en la parte que casi está tocando el piso, salen retoños, como brotes, que son nuevas ramas que se pueden sacar, plantar y de las cuales nacen nuevos árboles. Esa forma de reproducirse tiene un nombre. El retoño en hebreo se dice netzer. Y fíjense qué interesante, hay varias teorías sobre el tema. Por ejemplo, el lugar donde Jesús crece y por el cual él es conocido es Nazaret, en hebreo Natzeret. Hay una teoría que dice que Natzeret y parte de la población allí presente es parte de la población que sale de Belén y se instala en la Galilea en algún momento y quedó como un netzer, o sea, como un brote de aquel lugar. Jesús es llamado Jesús de Nazaret, Jesús es llamado el Nazareno, y en hebreo es nuevamente Natzeret, Netzer. Hay una relación entre la palabra nazareno y con la palabra del retoño que sale del árbol de olivo. Y eso es muy sugestivo y muy interesante, porque si leemos en el libro de Isaías la profecía sobre la venida del Mesías, podemos leer lo siguiente. Capítulo 11, a partir del versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Y aquí estamos frente a la puerta de la iglesia de Getsemaní, también conocido como Iglesia de las Naciones o Iglesia de la Agonía. Es una iglesia relativamente nueva, de los años 20, del siglo XX, construido por el arquitecto también nuevamente Antonio Barluzzi, que tiene varias iglesias. Lo interesante de la iglesia, a pesar de ser moderna, es que preserva una parte del piso original del Monte de los Olivos, el lugar donde ya hace más de 1500 años se mantiene como tradición el lugar donde Jesús oró de rodillas. Lo que existe hoy día en el lugar es frente al altar, la piedra rodeada de un cerco de metal que semeja una corona de espinas. Mientras que la iglesia es interesante y más interesante naturalmente es la piedra, hay un detalle aquí que realmente llama mucho la atención. Es el árbol que está aquí al costado de la iglesia. El árbol que está aquí al costado es un árbol de olivo que tiene 2000 o más años de edad. O sea que es un árbol que estaba vivo cuando Jesús llegó a este lugar a orar. Y aquí en esta esquina del jardín podemos ver el árbol de olivo más antiguo de Jerusalén y más antiguo de Israel.
en este lugar del huerto de Getsemaní. ¿Cuál es el problema para determinar la edad exacta de un árbol de olivo? A diferencia de otros árboles que cuando van creciendo se van formando aros, que después se puede hacer una perforación o se puede cortar y averiguar, en este árbol, el árbol de olivo, cuando va creciendo, va muriendo la parte interna, se va volviendo hueco, vacío adentro, y va creciendo solamente por afuera. Entonces no tenemos esos arcos. En este caso los expertos lo que hicieron fueron revisar la edad de la parte interna, la más antigua que hay, que se puede llegar, 800 años de antigüedad. Y por el diámetro, los expertos dicen que tiene 2000 o más años de antigüedad. Y ahora, después de ver este árbol antiguo, los invito a un lugar más apartado, un lugar más tranquilo, para hacer las lecturas bíblicas, para entender qué fue lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Cruzando la calle del jardín donde se encuentra el árbol de olivo más antiguo y la iglesia de Getsemaní, podemos entrar en este jardín que vemos. Es una parte cerrada donde los grupos acostumbran sentarse, a escuchar las predicaciones y orar. Es un buen lugar para poder hacer las lecturas bíblicas del lugar. Primero les voy a compartir el lugar donde aparece mencionado el nombre de Getsemaní. Jesús celebra la última cena y baja con sus discípulos, y así dice el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Es interesante lo que ocurre aquí, porque un Getsemaní, o sea, un Gat Shmanim, es un lugar donde se fabrica aceite de oliva. ¿Y cuál es el proceso para hacer aceite de oliva? Para hacer aceite de oliva tenemos que cosechar al fin del verano, septiembre, octubre, las aceitunas que crecen en estos árboles. Así, recién cosechadas, son muy amargas y duras. Para obtener el aceite se las aplasta. Los molinos, las grandes piedras giran alrededor, convierten esas aceitunas en una masa que se lleva después a la prensa, donde se la aprieta con una enorme presión para sacar el jugo que se convierte en agua y el aceite. Y en este lugar donde se aprieta, ¿cierto?, para tener un buen producto tenemos que hacer una buena presión. Este es el lugar donde llega Jesús y siente el peso de la misión que le cabe cumplir el próximo día aquí en Jerusalén. Él acepta la voluntad de su Padre y eso está relatado en nuestra próxima lectura bíblica. Y así dice el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Otra cita muy importante con el momento en que Jesús es apresado es la que cuenta que a Pedro, que tenía una espada, saca e intenta defenderlo a Jesús. Jesús lo que tiene que hacer entonces es pararlo, darle a entender a Pedro que él tiene que seguir con ese camino. Y esa cita es muy importante porque entendemos dos cosas. Jesús no quiere ofrecer resistencia violenta a esto que va a pasar. Jesús acepta la voluntad y Jesús se puede decir que se entrega de plena voluntad
para ser llevado a la casa de Caifás el sumo sacerdote. Y así nos dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, versículo 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Simplemente hermoso. Damos gracias a Dios porque Él sufrió esa prensa. Así que lo que el Señor espera de todo el árbol de olivas es que estemos apegados a la misma savia, a la misma Torah. Esa es la invitación que tenemos para hoy en esta tarde. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras tu palabra. Gracias, Señor, porque eres la raíz cual sostiene todo el árbol. Un solo árbol, no hay dos árboles. Gracias, Señor, porque al aceptar al Mesías en nuestro corazón, aceptar su sangre, su ministerio, su resurrección, su intercesión en este momento, somos injertados en el árbol natural. Gracias, Señor, porque podemos compartir la savia que viene del olivo natural. Y también, Señor, podemos aportar a través de la luz que es Yeshua, que hace fotosíntesis en nuestras hojas. También, Señor, para sostener este mismo árbol. Gracias, Señor, porque así como la aceituna se somete a la prensa, tú también, Señor, en ese Getsemaní, precisamente, en el lugar de la prensa, fuiste prensado por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque cargaste y decidiste cargar el pecado de la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque también a través de las pruebas puedes sacar lo mejor de nosotros. Queremos, Señor, dar fruto, como el fruto que se da en la tierra buena. Por eso, Señor, así como comenzamos en esta tarde, queremos humillarnos, orar, apartarnos de nuestros pecados, orar ante ti, sabiendo que tú nos oyes, tú nos restauras y también sanas nuestra tierra. Sana, Señor, la tierra de nuestro corazón. Haznos árboles para dar fruto, que pueda beneficiar a otros, a nuestro prójimo, y también, Señor, para ti. Te alabamos, Señor, en esta tarde. Bendice a quienes estamos aquí. Dejamos nuevamente, Señor, nuestras peticiones en tus manos. Conoce, Señor, las peticiones que tenemos. Escucha, Señor, sana. Da respuesta, Señor. Muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad. Que sea tu soberanía la que esté por encima de todo, por supuesto, en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu Torah, preciosa Torah. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.